Hola, ¿cómo estás? Bueno, mira, hasta ahora ya identificamos el mercado potencial, los aspectos administrativos y aquellos elementos técnicos en los que pues debemos priorizar y hasta cuantificar lo que ya está estructurado. Entonces, con lo financiero, pues vemos si es rentable. ¿Con qué elementos trabajo para el estudio económico? Bueno, pues con los ingresos, con los costos de producción, los administrativos y de ventas, así como pues la inversión total diferida, la depreciación, la amortización e incluso hasta el capital de trabajo. Entonces, en pocas palabras, pues es dar sentido a lo económico, a productos, servicio, personal, necesidades, pues entre otros, ¿no? Bueno, mira, el estudio económico financiero pues sirve para identificar la viabilidad de un proyecto, pero en realidad no es el único. Un estudio que solo se base en el aspecto económico pues siempre va a ser incompleto y por tanto su viabilidad no será fiable. Pero vayamos por pasos. ¿Qué requieren el tiempo de gestión para el proyecto? Pues básicamente esto que observas ahí. Y primero, pues tener esa ayuda de familiares, de amigos, de las redes sociales, tanto para dar a conocer como para saber más de a qué me voy a dedicar. También es importante tener a la mano a los denominados ángeles inversionistas, por supuesto por la experiencia o porque fueron emprendedores en su momento y son emprendedores y que porque también pues conocen las cuestiones de riesgos que hay en el concepto en el que estoy manejando. Entonces, toda esa fase de comunicación siempre es importante y mantenerla. ¿Por qué? Porque, bueno, finalmente voy a entrar en una fase que es pues, imprescindible, que es la del financiamiento, donde puedo entrar en cualquiera de las dos modalidades que estás observando. Una es, puede ser por deuda o por fase de inversionistas, ya sea por deuda, pues acudiendo a una entidad bancaria, y si es por inversionistas, pues sabiendo que, bueno, pues voy a multiplicar, pero también que hay que estar bien en el concepto y en el conocimiento de lo que es el capital de riesgo, ¿no? Y bueno, si te das cuenta, todo esto involucra el negocio, esta forma de verlo de manera, pues, integral, ¿no? Entonces, bueno, déjame, también te comento que es necesario para conocer la situación de la empresa en un momento determinado, pues también los bienes y servicios que se han producido, pues cómo hemos empleado las fuentes de financiación de nuestra compañía o qué variaciones ha tenido este lugar, ¿no? Si realizamos un análisis de situación financiera, pues esto nos va a permitir estudiar la capacidad que tiene pues, la empresa para cumplir compromisos, sobre todo de pago, bien sea con proveedores, con bancos o entidades públicas, ¿no? Ahora, ya con todo esto, pues ahora sí te da idea del dinero, tanto en costos como en lo que emplearás. Pues para empezar, pues es necesario tener unos informes base. Ok, de estos tres informes que estás observando, pues se genera el balance general que está formado por el activo, es decir, todo lo que tenemos en la empresa, y el pasivo, es decir, cómo lo hemos financiado. Por lo que, bueno, pues el objetivo eh, sería reflejar la previsión de resultado de funcionamiento a lo largo de su vida útil. Tener otro sería el presupuesto a través de los costos de ejecución o el económico, que sería todos los costos de exploración durante la vida útil. Entonces, otros métodos que son importantes en el económico financiero pues son los costos de ingreso, mismos que observas ahí, como son los costos de funcionamiento, los ingresos y los indicadores, que son toda la parte de ratios, que nos dan informes, pues por supuesto, de rentabilidad, ¿no? Ok, dentro de los métodos económico-financiero, pues están asociados, como habíamos comentado, en función de cobros y pagos, pues los materiales, el personal, los equipos industriales, las prestaciones, los costos por sección. Estos serían, pues, básicamente el transporte, el traslado, los costos por producto, por ejemplo, los materiales, el personal, la amortización, el consumo, el mantenimiento, ¿no? Pues, entre otros. Déjame, le subo esto un poquito. Ok. Bueno, otro sería importante, pues son todos los pagos, como puedes ver ahí. Estos son al menos unos de los más importantes, sin embargo, pues tú puedes encontrar que hay otros más, ¿no? Dado el concepto, el giro que tú estés trabajando. Pero de entrada, pues son el impuesto, el transporte, la renta, el servicio, la publicidad, las licencias, toda la parte de asesorías y por supuesto también algo que no debemos de dejar fuera, pues es la parte del seguro de ingresos, ¿no?
Ok, bueno, pues todo esto para qué? Porque, bueno, finalmente tenemos que verlo de manera integral y el dejar de lado alguno de los costos o gastos que se van a trabajar, pues sería dejar de lado alguno de los elementos que ves en esta tirada, como son los humanos, los materiales y los financieros. En fin, pues todos los conceptos asociados con elementos cuantitativos o monetarios, pues deben de tenerse siempre presentes. Ahora, hemos visto ya con los otros estudios que, bueno, pues con el estudio de mercado, de alguna manera, pues estuvimos muy cercanos de todas las características propias de nuestro cliente, desde el nivel de ingreso, el sexo, la edad, es decir, todo este bagaje que nos da de alguna manera un estudio, pues yo le llamaba clínico, porque es semejante, ¿no? A verlo en quién es nuestro cliente. Y también hemos visto también que, bueno, pues el estudio técnico, donde de alguna manera pues nos permitió tener claramente cómo se trabajaría a nivel organizacional. Hicimos incluso un diagrama de flujo de procesos, consideramos todos los recursos materiales o insumos, identificamos claramente el equipo que teníamos que trabajar, es decir, en general, cómo está compuesta nuestra empresa, ¿no? O nuestra organización. Muy bien, bueno, pues ahora los estados financieros pues siempre van a ser un elemento claro o de identificación clara de todo lo que es nuestra empresa. Y bueno, hablemos entonces de 5 componentes importantes que se deben de considerar, ¿no? Entre ellos, bueno, lo primero es que pues ha de ser anual y tenemos que tener claro el nombre u otro tipo de identificación de la empresa que presente pues toda esta información, ¿no? Otro más, pues, son los estados financieros que pertenecen a un empresario individual o un grupo de empresas, ¿no? Otro más, bueno, pues sería la fecha de cierre o del periodo de tiempo cubierto por el estado financiero, según resulte apropiado en función de la naturaleza pues, del mismo, ¿no? Otro más, pues sería la moneda, pues en la que se presenta la información, que mucho depende si lo estás haciendo de manera nacional o de manera internacional. Otro más es el nivel de precisión, pues utilizado en la presentación de las cifras de los estados financieros, donde debe de venir claramente si se expresa en millones, en miles o en qué grado, ¿no? Eso es importante. Uno más sería pues la información sobre los flujos de efectivo siempre resulta útil porque, bueno, pues es una base para la evolución de la capacitación que la empresa pues tiene que generar efectivo, ¿no? Para generar efectivo y otros medios líquidos equivalentes. Así como pues las necesidades de la empresa para la utilización de esos flujos de efectivo. Entonces, el objetivo pues es identificar el movimiento del dinero y todas las necesidades. Pero bueno, mira, vayamos a este, lo que es esto del activo circulante, ¿no? Entonces, análisis de partidas en flujo efectivo, pues toda inversión adicional como cuentas por cobrar, como rentas, provisiones, impuestos, seguro, entre otros, ¿no? Así como pues los inventarios, es decir, todo flujo activo circulante como son estos que tú estás viendo, pues de alguna manera aquí expuestos, ¿no? Es decir, la renta, todos estos que ahorita ya de alguna manera pues mencioné. Entre ellos, pues también están esto del activo circulante, pues está, déjame, ok, los desembolsos entre ellos, pues todos los costos directos e indirectos. Mira, aquí te puse una división de los mismos, o sea, los costos indirectos, pues serían los generales de la empresa, los financieros, los generales administrativos y comerciales y los gastos generales industriales, mientras que de alguna manera, pues los costos indirectos, pues son estos de la materia prima, el trabajo, la energía. Entonces, todos ellos, pues siempre van a ser de interés. Otro aspecto que también es importante, pues es la depreciación, o sea, que de alguna manera pudiera generarse y que se hace evidente en el valor en libros, por supuesto, sin dejar pasar también pues los dictámenes fiscales asociados con el SAT, pues
es una herramienta que alcanza a las empresas y que pues les ofrece certeza de que sus informes presentados cumplen con las normas de información financiera establecidas, dando así pues credibilidad a su información financiera. Y finalmente otro punto de relevancia al caso es las cuestiones de prestaciones ante el IMSS. ¿No? En cuanto a lo del dictamen para efectos de lo que sería el Seguro Social. Pues este es el documento elaborado por un contador público autorizado precisamente por el IMSS, que señala pues la opinión sobre el cumplimiento de las obligaciones de un patrón, derivadas de lo que sería del Seguro Social y todos sus reglamentos, el cual debe presentar todo patrón con más de 300 trabajadores y de manera voluntaria pues los que tengan un número menor de trabajadores, ¿no? Pues de esta forma pues lograrás como empresario de alguna manera pues ser previsor del capital. Pues muy bien, trabajemos con toda esta información.